conceived, they essentially simply ceased to believe that it was ever real. But in the time of the books, where magic is mostly a memory, a confidence trick, as they think, that was played on their ancestors, there are still these inapt kindred who do believe in a magic that doesn't really do much for them anymore, but who can't use a crossbow, and they can't even open a door with a door handle. They have a complete mental block, and this is essentially that's where the title comes in. That's the shadows of the pack. That dichotomy between the magical and the non-magical, and the way that revolution turned everything on its head, and how things start to crack. And as we go through the series, especially in the later books, we find a lot more about why that is, and what happened to the magic, and why you shouldn't go looking for it. Los insectos en mi mundo no tienen dioses, efectivamente. Hay una cosa que me molesta bastante en las novelas de fantasía, y es que muchas veces las religiones que aparecen en esas novelas están basadas realmente en religiones que tenemos en el mundo real. Son versiones un poco camufladas del Islam, del cristianismo, de la Wicca, del paganismo, de cualquier religión que se os pueda pasar por la cabeza. En el caso de la saga de los insectos, yo no quería incluir nada de ese tipo. Es verdad que hay algunos que son capaces de relacionarse con el mundo sobrenatural, pero ese mundo sobrenatural nunca es más grande que ellos mismos. Y me explico. El efecto mágico, hasta el efecto mágico más potente que podáis encontrar en mis novelas, es algo que han hecho personas, no dioses. Es algo que se ha hecho en ocasiones a base de personas, utilizando sus cuerpos, y que a veces escapan del control o de las manos de quienes los han creado. Pero no hay demonios, no hay otros mundos, no hay otra vida, aunque algunos se llegan a preguntar pues que si puede existir algún tipo de otra vida o no. Se plantean qué ocurre una vez mueren y qué pasará después. Pero eso es lo único, es lo más lejos a lo que llego en las novelas. Si realmente pensamos en la religión y la queremos incluir en las novelas, tenemos que darnos cuenta de lo importante que son las distintas religiones en nuestro mundo real, de cómo impregnan y calan en las sociedades en las que vivimos. De hecho, estoy escribiendo una nueva serie en la que sí voy a hablar de religión y de espiritualidad, pero es una religión y una espiritualidad que lo abarca absolutamente todo, porque si vas a incluir religión en una obra de fantasía, tienes que incluirla hasta el final, hasta las últimas consecuencias. No la puedes meter ahí con calzador y que te quede algo vacío y hueco. No puedes hacer una versión del catolicismo que incluyes en tus novelas y que luego solo existe cuando la necesitas para justificar algo del argumento. Tienes que tener en cuenta la importancia que tiene la religión en el mundo de verdad, la importancia que tiene la religión en la sociedad, y tienes que darte cuenta de que las religiones muchas veces acaban por perder el contenido real que tenían al principio y acaban por convertirse más bien en una especie de nuevo ministerio de un distinto de los distintos gobiernos. Sería como el ministerio de la religión por la importancia que tienen en la sociedad. En cuanto a la dicotomía entre magia y tecnología, hay dos tipos de razas de insectos. Hay una serie de características que tienen las razas que para ellos son perfectamente normales, que para ellos no son magia. Me explico. Las moscas pueden volar, las avispas tienen aguijones, por ejemplo, las hormigas pueden trepar por paredes verticales. Para ellos eso es algo perfectamente normal y corriente. No es algo mágico porque consideran, y de hecho son características naturales de estas especies. Pero luego hay otro tipo de magia. Y he dividido a mis razas en apt y inapt, que vendría a ser algo así como hábiles e inhábiles. Así traducción en el momento. Si alguien lo publica y luego no dicen eso, niego toda responsabilidad. Los inhábiles son aquellos que necesitaban y utilizaban la magia en su día a día, en su vida cotidiana. Que tenían el poder y básicamente eran las razas como las mantis y las libélulas y las polillas, que son capaces de generar magia, o eran capaces, mejor dicho, de generar magia, y tenían a todas las demás razas esclavizadas, hasta que se produce
siglos antes de que empiece la acción que cuento en las novelas, una revolución. Y esa revolución la propicia la aparición de la ballesta. La ballesta es un mecanismo, si lo pensáis, realmente muy sencillo. No necesitas una gran formación o un gran entrenamiento para saber utilizar una ballesta, y es muy fácil. Y los escarabajos, en conjunción con los Stonewall, crean una revolución utilizando las ballestas contra sus amos, y cambian el mundo realmente. Empiezan a utilizar la tecnología para cambiar el mundo, y nos encontramos entonces con que aquellos seres que son capaces de hacer magia, los inhábiles, son incapaces de comprender la tecnología, y aquellos que son hábiles, es decir, que son capaces de utilizar la tecnología, no entienden cómo funciona la magia. Los inhábiles tienen un bloqueo mental en lo que a mecanismos se refiere. Son incapaces de accionar un mecanismo, por sencillo que sea. No entienden cómo funciona una ballesta y no saben ni cómo abrir una puerta utilizando el pomo. Tienen un bloqueo mental. A lo largo de los libros se va viendo el porqué de esta dicotomía, y los hábiles van descubriendo por qué la tecnología lo cambió todo, qué es lo que ha pasado con la magia, y por qué es mejor dejar la magia como está, tal cual, en el momento en que se inicia la saga, y no averiguar qué ha ocurrido con ella. En estos libros, que quisiera recordaros que, a pesar de que estamos hablando mucho de insectos, los protagonistas son humanos con unas ciertas condiciones. Nos encontramos son libros muy fáciles de entrar, muy fáciles de entrar en este universo, y que te puedes enganchar enseguida a todo este tipo de tramas. Como decía antes, tienen una de las mejores peleas con espadas, mejores coreografiadas, mejor contadas. Me dicen que tengo que acabar, estaba haciendo ya el discursito final. También son, de alguna manera, sobre todo las primeras novelas de espías, del servicio secreto del Imperio contra el servicio secreto de las Tierras Bajas, para intentar equilibrar un poco la carrera armamentística, como pasa en nuestro mundo cuando hay un avance terrible que tiene uno de los lados. Para evitar una masacre, todos tienen que tener ese arma para no atreverse a usarla. Hay en algún momento pues batallas aéreas, vemos ahí de Air War, que parece el tipo de batallas que nos podíamos encontrar, por ejemplo, en los pilotos de aeroplanos de la Primera Guerra Mundial, por ejemplo. Es un mundo riquísimo, que os invito de verdad a adentraros en él y a descubrirlo, porque creo que no os vais a arrepentir, y que vais a encontrar un tipo de fantasy y de ciencia ficción, de steampunk también, que se da muy poco, ciertamente original y ciertamente muy disfrutable. Y nada más, yo quisiera simplemente agradecer a Adrián su presencia aquí, y estará firmando luego libros arriba, y el Celsius continúa. Muchas gracias por venir.